Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Marlene. Yo soy el maestro Walters. Y el día de hoy tenemos el tercer tema de este episodio del que ya les habíamos hablado. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre abuso sexual infantil. Acompáñenos. Para comenzar, vamos a mencionar la definición de abuso sexual infantil a partir de lo establecido del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación emitido por la Secretaría de Educación Pública. Dice de la siguiente manera: se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. Así que, partiendo de esto, sería muy importante poder identificar cuáles son aquellos indicadores o rasgos que nos van a permitir darnos cuenta de que un niño, niña o adolescente está sufriendo abuso sexual infantil. Antes de iniciar con estos indicadores, me gustaría comentar algo muy importante sobre el significado de abuso sexual infantil. Y nos comenta en este concepto que no se trata únicamente del contacto físico, y ahí es donde decimos, a ver, caray, pero yo considero que hay abuso sexual cuando surge ya de manera consumada la violación, es decir, que hay una penetración. Sin embargo, el abuso sexual infantil no únicamente se da de esta forma, sino que pueden ser todas aquellas acciones que una persona mayor ejerza para producirse estimulación sexual sin inclusive que haya contacto entre ambas personas. Entonces es muy interesante y muy importante que lo consideremos, porque no únicamente tiene que surgir esa penetración para considerarlo abuso sexual infantil. Y ahora sí, ¿cuáles son los indicadores que debo observar como docente, como padre de familia, como directivo, como personal al servicio de la educación para poder detectar y saber a tiempo si está surgiendo o no un abuso sexual infantil? El primero de ellos es molestia, ya sea verbalizada o evidente, en las partes íntimas del menor de edad, es decir, en sus genitales. Cuando el niño se presenta con nosotros y nos dice que le duelen sus partes íntimas, cuando nosotros observamos que no puede estar mucho tiempo sentado, que le incomoda, ese es uno de los indicadores. Otro son las dificultades para caminar o sentarse, aquel niño que a lo mejor no quiere realizar educación física, que no quiere integrarse en los juegos porque dice que le duele, o porque nosotros lo notamos incómodo al sentarse o al realizar ciertas actividades. Uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales. Es común que veamos o escuchemos a niños que hablan sobre temas no acordes a su edad. Entonces ese indicador nos da noción de que algo está sucediendo, y nosotros por lo general lo relacionamos con que a lo mejor está viendo mucha televisión o que está escuchando a personas adultas conversaciones que no debería, pero es otro de los indicadores que nos pueden dar pautas sobre que algo pues negativo está sucediendo. Sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico, cuando no quiere que lo toquen, que se le acerque. Ataques de ira, mostrarse triste, deprimido, miedo a quedarse a solas con una persona en particular. Yo creo que ese punto es muy, muy importante, porque suele pasar no únicamente en la escuela, sino en las familias. Cuando los padres de familia quieren dejar encargados al menor con un tío, con un abuelo, y que el niño manifieste incomodidad, pues hay que preguntarle por qué le molesta, por qué se siente incómodo, qué está sucediendo, y no mantener al margen estos indicadores. Igual en la escuela, si vemos que el niño se siente incómodo ante la presencia de uno de los miembros del plantel, pues hay que tomarlo en consideración y estar muy alertas para detectar cuál es el motivo. Conocimiento de temas sexuales y o conducta inapropiada para un niño o niña de su edad, es decir, cuando a lo mejor vemos que está mostrando sus partes íntimas, cuando a lo mejor vemos que habla sobre ellas sin ninguna pena, sin ninguna incomodidad. En ese punto que comentas, es importante mencionar cuando observamos algunas conductas inapropiadas por parte de niñas, niños o adolescentes que no van acorde a la edad.
Por ejemplo, algún estudiante de primer grado de primaria que esté tocando temas que se abordan ya en la pubertad, cuando están en 11, 12 años, aquí es importante prestar atención, es un indicador relevante que tal vez nos da pie a que ese niño está teniendo contacto con alguna persona que lo está induciendo a algunas acciones pues que no son propiamente de su edad. Así que sería muy importante poderlo abordar de manera inmediata, ¿no? Y darle la seriedad que amerita. Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales. Recuerden que todo lo que haga el niño o lo que haga el adolescente nos puede dar a nosotros como un indicador de que algo está sucediendo. Inclusive desde un dibujo que él nos presente, si nosotros notamos cosas extrañas, pues hay que tenerlos presentes, hay que tener todo eso en nuestras bitácoras relatados, porque nos pueden ir dando paso a paso señales de que algo ocurre. También cuando los niños nos hablan de un nuevo amigo o amiga mayor que ellos, le preguntamos, no, pues es que mi amigo me dijo, ¿y qué amigo? No, un amigo, ¿y está en tu salón? No, es mayor, pero no nos indica exactamente de quién se trata. Hay que tener mucha precaución como padres de familia y como docentes, como personal de instituciones educativas, cuando vemos que el niño nos comenta o nos platica sobre un nuevo amigo mayor. También cuando de repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno. De repente los vemos con dinero y les preguntamos, oye, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dio? Me lo regalaron, un amigo me lo dio en la escuela o me lo encontré tirado. Pero cuando ya viene a ser muy recurrente, pues es un poquito de alarma. También cuando estos niños forzan a otras personas a realizar juegos sexuales. ¿Por qué? Porque como ya lo están viendo muy natural, cuando ya lo ven en casa o lo ven en la escuela o lo ven con una persona y se los hacen ver como algo normal, pues ellos también quieren repetir estas acciones con sus compañeros, con sus pares. Entonces, un niño que está invitando a otro a realizar situaciones o actos que derivan de su sexualidad, pues nos están dando a entender que está teniendo acercamientos con otras personas de esta índole. Y bueno, ya que conocemos cuáles son los indicadores, estos son de observación por parte de los tutores, que en este caso los tutores somos los docentes, los directivos, el personal administrativo, cuando están en una jornada escolar, o bien los padres de familia fuera de esta jornada escolar. ¿Y qué sucede? Pues tenemos dos formas de actuar, ya sea cuando detectamos los indicadores o cuando estamos hablando de una situación que yo observo, es decir, en flagrancia. Vamos a hablar primero cuando son observados estos indicadores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero, como ya lo hemos comentado, informar a mi director. Además, atender a las niñas, niños y adolescentes y escuchar lo que nos quieren comentar, lo que nos quieren decir sobre el caso. Informar a la madre, padre o tutor. ¿Por qué? Porque no podemos, como ya hemos comentado, mantener al margen o escondidas estas situaciones que se presentan en las escuelas. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable. Si nosotros nos damos cuenta en las inmediaciones de la escuela que alguien está abusando sexualmente de un menor de edad, de uno de nuestros estudiantes, pues hay que retirarlo inmediatamente. Vincular de forma espontánea a las familias con instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata a víctimas del delito. Como sabemos, el abuso sexual pues es una situación que afecta de forma muy, muy grave a toda la familia del niño o la niña que ha sido abusado sexualmente. Entonces, como docentes, como directivos, tenemos que buscar las herramientas o las estrategias para ayudar a estas familias a salir adelante emocionalmente. Inclusive podemos echar mano pues, de los psicólogos que tenemos en la escuela o de otras instancias externas. Informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones. Y aquí hablamos del acta de hechos que ya se ha comentado cuáles son los elementos que debe contener, qué es lo que tenemos que relatar en ella, pues la tenemos que tener bien elaborada para poder dar parte a todas las instancias correspondientes que tengan que ver con fiscalías especializadas en violencia sexual a niñas, niños y adolescentes o con la procuración de justicia en su caso. Ahora, ¿qué pasa
si yo como personal o como padre de familia no detecté ningún caso, no detecté ningún indicador que me diera a mí como información suficiente para saber si estoy hablando de abuso sexual, ¿qué sucede si en ese caso yo no detecté ningún indicador? Pero sí me di cuenta de que había un abuso sexual en el momento por flagrancia. Posteriormente estaríamos informando por escrito a la Contraloría Interna. Sabemos que la Secretaría de Educación y Cultura tiene una Contraloría Interna a la cual nosotros también le debemos anexar esta acta de hechos para que tengan conocimiento a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de nuestra entidad y posteriormente a nuestro supervisor escolar. Así es como se integraría este expediente y el registro del caso al cual tendríamos que darle seguimiento hasta su conclusión. Y también tenemos que realizar actividades que garanticen la integridad psicosocial y emocional, así como la confidencialidad ante la población estudiantil. Y ahora, ¿qué hacemos si precisamente pues, no fue a través de una detección de indicadores que me di cuenta que había abuso sexual, sino a través de la flagrancia? Cuando es por medio de la flagrancia, aquí vamos a mencionar algunos de los pasos a seguir, que son muy similares a los que ya has mencionado. Primeramente, hay que informar de forma inmediata al director o directora del plantel. Es lo primero que tenemos que hacer. Seguido de ello, hay que notificar a la instancia legal, ya sea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Ministerio Público, etc. Seguido de la notificación, tenemos que informar de manera inmediata y por escrito a esas instancias que hemos mencionado, y también hay que informar al padre, madre o tutor del menor que ha sido agredido en este caso. Sí es importante que todo tiene que ser de forma inmediata, no hay que dejar pasar mucho tiempo, ya sea para informar al director, padres de familia o a las instancias legales correspondientes. Y aquí en este aspecto hay que considerar que hablando del maltrato infantil o hablando del acoso escolar, pues siempre turnábamos vía estructura la información, el docente, el director al supervisor, pero en este caso, como hablamos de algo más delicado, ¿qué tenemos que hacer? Se aborda de manera inmediata, es decir, el director del plantel es el que tiene que actuar con las instancias legales correspondientes o con las instancias que estén dentro de la misma secretaría, sin tener que primeramente acudir con el supervisor o con el jefe de sector, porque es un caso de mayor gravedad, entonces se tiene que atender a la brevedad posible. Entonces recapitulamos, yo como director me entero de una situación de abuso sexual y comunico inmediatamente al padre de familia, al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para que atiendan esta situación, porque obviamente no lo puedo postergar tratando de enviar toda la información vía estructura, es decir, supervisor, jefe de sector y demás, cuando hay una situación de riesgo inminente para este menor de edad. Sí, claro está que no vamos a dejar de lado al supervisor o supervisora o el jefe de sector, sino que primeramente se va a notificar a esas instancias, porque más adelante en el mismo protocolo menciona que hay que notificar al supervisor y pues por su consecuencia al jefe de sector. Y ojo, aquí no hablamos de que a los 2 días o a los 3 días le vas a notificar a tu supervisor, sino que lo primero que tienes que hacer y la forma de reaccionar es hablar con las instancias legales y posteriormente con las educativas, en el mismo día, en el mismo momento, pero sí sin dejar de postergar. Otro de los aspectos que se mencionan similares a los indicadores por observación o la detección por observación que mencionabas hace un momento es informar inmediatamente por escrito a la Contraloría Interna de la dependencia, a la Unidad de Asuntos Jurídicos. También hay que vincular de forma inmediata a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la protección y la ayuda a víctimas de delitos, elaborar el acta de hechos que ya hemos mencionado reiteradamente en los episodios anteriores, que es ese documento donde se relata toda la información importante y que es un documento que nos va a servir para poder llevar a cabo todo el proceso legal en la atención a la y para situación. No perder precisamente los detalles de lo que el niño o la niña nos ha contado, nos ha relatado. Así es. Posteriormente a lo que hemos mencionado, ahora sí se notifica a la supervisión de zona y también se debe de integrar el expediente y registro del caso. Y bien, ahora sí vamos a hablar cuáles son las recomendaciones, qué es lo que sí debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Es recomendable
Estar disponible para escuchar al niño, cuidando no interrogarlo. Por otra parte, debemos de evitar postergar para otro momento la escucha, es decir, que llegue el estudiante y decirle, no, espérame, más tarde que me desocupe, es atenderlo inmediatamente. Sí, Asimismo, es importante que evitemos pedirle a las niñas y niños que nos muestren las partes de su cuerpo. Es muy delicado. Que creer siempre en el relato del niño y decírselo, manifestárselo. Siempre voy a creer en lo que me digas. Un niño no tiene por qué mentirnos en este tipo de situaciones. No hay que cuestionar lo que el niño nos esté relatando y tampoco tenemos que criticar o actuar de manera prejuiciosa. ¿Qué sí tenemos que hacer? Tenemos que incluir mensajes como: las personas mayores están para cuidar a los niños. Siempre que un adulto lastima a un niño, es responsabilidad del adulto, porque él sabe que eso está incorrecto. También podemos incluir frases como: si una persona adulta está haciendo algo que te incomoda, debes saber que él es responsable de lo que está sucediendo, no tú. Aunque sea una persona conocida, a quien quieras mucho, y aunque te haya dicho que está mal si lo dices. Tenemos que evitar hacer preguntas cerradas donde el estudiante únicamente responda un sí o un no. Tenemos que propiciar que el estudiante pueda externar la mayor información que se pueda para poder tener los suficientes argumentos y actuar correctamente. Tenemos que escucharlo sin interrumpirlo para que él se pueda expresar y también evitar la duplicidad de relatos. Tenemos que evitar que repita lo ocurrido ante otras personas en reiteradas ocasiones. También tenemos que agradecerle la confianza por contar lo sucedido y decirle que ha sido muy valiente en hacerlo, porque de esa forma se protegerá a él y podrá ayudar a otros niños que les pase lo mismo. Aquí tenemos que evitar también manifestar enojo y culparlos por lo que les sucede. Es muy común tal vez decir, es que te pasó eso porque tú andabas haciendo eso, tú estabas en tal parte. Hay que evitar hacer ese tipo de señalamientos y no enojarnos con ellos ni tampoco culparlos. Y ahora sí, nada más para que nos quede más claro, para recalcar, hay que hablar sobre esta ruta que se debe seguir cuando se presenta un caso de abuso sexual. Y lo primero es, pues, la observación y detección de abuso sexual infantil, que nos puede llegar por dos canales, ya sea por la detección de indicadores o porque pues descubrimos en flagrancia una situación de abuso sexual. Esta información siempre debe llegar al director de la escuela, quien en compañía de la persona pues que refirió el caso deben relatar o registrar esta acta de hechos para comunicársela de forma inmediata a la familia, a la instancia multidisciplinaria, que en este caso también puede formar parte del supervisor escolar o un grupo de padres de familia que hayan conformado esta instancia, y a la Procuraduría de Protección, Ministerio Público y demás instancias correspondientes. Esta es la forma en que debemos actuar. Sabemos que pues, el abuso sexual infantil es un tema muy delicado por el que los docentes pues, no quisiéramos pasar, no quisiéramos tener conocimiento y obviamente no quisiéramos que nuestros estudiantes o ningún niño tuviera que sufrir esto, pero pues hay que estar con los conocimientos y alerta para detectar estas situaciones y poder intervenir de forma correcta. Con eso estamos concluyendo ya un ciclo de 3 episodios donde hay que resaltar la importancia de conocer los documentos normativos. Considero que como docente, al conocerlos, esos protocolos para poder prevenir, detectar y actuar ante situaciones de acoso escolar, de maltrato escolar o de abuso sexual infantil, nos podemos proteger, pero también protegemos a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. Así que sería una de las conclusiones, por así decirlo, el conocer correctamente los documentos normativos. Hay una línea muy delgada entre el docente preparado que conoce los protocolos, el docente que los desconoce, y a su vez hablamos de aquellos niños que pueden ser protegidos, que pueden tener a su alrededor gente preparada que los oriente y que los proteja de situaciones incómodas o de violencia, y aquellos que pues no tienen un respaldo porque no hay una preparación. Entonces, sí es muy importante que estemos preparados, que estemos alertas, que no querramos estar al margen de estas situaciones para enfrentarlas y para apoyar a las niñas, niños y adolescentes que estén padeciendo o sufriendo estas situaciones. Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes y nos vemos en la próxima.